¿Cuántos tienen promesas de Dios? ¿Tienen promesas de Dios? ¿Hay alguno que no tenga promesas de Dios? Levante la mano, el que no tenga ninguna promesa de Dios. Bueno, tenés promesas de Dios, muy bien. Bueno, algunos quizás me dicen, no tengo promesas de Dios. Bueno, abran sus Biblias y las promesas que están ahí son para vos. Así que nadie puede decir que no tiene promesas de Dios, porque lo único que hay que hacer para entender cuáles son las promesas de Dios es ir a la Biblia y te vas a llenar de las promesas de Dios. Y eso te va a dar fe, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, pero el oír es el leer también, ¿no? O sea, cuando leemos, cuando dice que es el oír es porque mucha gente en ese tiempo no leía. Simplemente oía porque no sabía leer, entonces oía lo que otros leían. Pero ahora vos podés leer y leer la palabra te trae, ¿qué cosa? Fe. ¿Y cuántos necesitan fe? ¿Cuántos necesitan más fe? Si hay algo en que fallamos es en la fe, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios no falla en muchas cosas. La gente más o menos hace lo que tiene que hacer. Trata de vivir la vida lo más santamente que pueda, más allá de que todos nos equivocamos. Pero hay algo en que le estamos fallando a Dios, es que no tenemos fe a veces. No tenemos fe. Y Dios hoy quiere aumentar nuestra fe. Así que hoy se llama Dios cumplirá sus promesas. Decía que está al lado tuyo, Dios cumplirá sus promesas. Es más, te desafío a otra cosa. Decile, Dios cumplirá sus promesas, no tenés que hacer mucho. Eso es liberador, ¿verdad? Te desafío a otra cosa. Decile, Dios cumplirá sus promesas, no podés evitarlo. Esa está buena, ¿no? Es más, te voy a desafiar a otro. Dios cumplirá sus promesas, aunque te mates para que no lo haga, lo hará igual. Porque Dios no es hombre para mentir. Vamos a leer Romanos 11, del 1 al 10. Del 1 al 7 vamos a leer. Se trata de la promesa de Dios a Israel. Dice lo siguiente, dice Romanos 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice Pablo, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, digan conmigo un remanente, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. Y si por gracia, ya no es por obras. Nadie se lo gana, es por gracia. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hasta ahí vamos a leer. Ahora, no sé si ustedes ven esto, pero lo que hemos leído acá, y hay algo que es patente en este texto y está subyaciendo en todo el texto, es Dios cumple sus promesas. Dios mantiene su palabra. Dios es un Dios de pactos, no miente. Y vos estás en un pacto.
Estás en un pacto que es distinto al pacto del antiguo pacto o al pacto del Antiguo Testamento. El pacto del Antiguo Testamento, el pacto de la ley, era un pacto donde la gente tenía que hacer determinadas cosas para ser bendecida. O sea, la bendición venía por cumplir con la ley. Ese es el pacto del pueblo de Israel en el Sinaí, donde recibió las tablas de la ley. Lo que decía eso era, si vos haces tal cosa, vas a recibir tal otra. Era un pacto en donde Dios estaba enseñándole al pueblo a comportarse en la tierra. Y es verdad que al hacer esas cosas todavía seguimos recibiendo beneficios. Es verdad. Si uno toma esa ley y la aplica, va a recibir beneficios, porque toda esa ley lo que hace es ordenar. A ver, si uno agarra Levítico y se fija, por ejemplo, las reglas sobre alimentación, no son en vano. Las reglas que había sobre alimentación decían, por ejemplo, no comas bichos que barren el fondo del mar, por ejemplo, ¿no? No comas langostinos, esas cosas, ¿no? Obviamente, ¿a quién se le va a negar un langostino? Nadie, ¿no? Muy rico un langostino. Pero si comes mucho langostino, ¿sabes qué tiene el langostino? Colesterol muy fuerte, y no solamente eso, sino que como son bichos que limpian el fondo del mar, tienen mucha cantidad de toxinas que son malas para el cuerpo. O sea, lo que Dios estaba diciendo era bueno para el pueblo, no era malo. Y así, cada vez que Dios da una instrucción, siempre es buena para el hombre, nunca es mala. Si Dios te dice, no te pierdas en vicios, o no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes sé bien lleno del Espíritu, eso es porque no te conviene a vos. No es porque ofendas a Dios tanto, sino porque a Dios no le conviene. Así como también Dios te diría, no cruces la calle por el medio, andá hasta el semáforo, cruzá el semáforo, porque si cruzás la calle por el medio, capaz que un auto pasa sin que lo veas y te pisa. ¿No? Entonces Dios lo que te da es cierto tipo de reglas. Ahora, ese pacto que era vos hacé y Dios te va a dar, en este tiempo ha sido invalidado. O, a ver, lejos de ser invalidado, porque capaz que no es, sino que ha sido dado por, ¿cómo? Cumplido. Ha sido cumplido en Cristo, pero al ser cumplido en Cristo también se ha dado por viejo. Eso es lo que dice el libro de Hebreos, que ya no es el pacto en el cual estamos, ya no estás en un pacto transaccional con Dios. Porque Dios no quiere ser un Dios transaccional. El corazón de Dios no está pedirte algo para que vos seas bendecido. Porque Dios no quiere tratarte como un asalariado. Dios no quiere pagarte por tu trabajo. ¿Me entendés? Nosotros en la vida trabajamos y nos pagan por el trabajo. Me acuerdo que hace un tiempo me di cuenta que en mi trabajo me estaban usando. Y llamé a un amigo y le dije, siento que me están usando. Me dijo, chocolate por la noticia. Me dice, si vos trabajás, cualquiera para el cual trabajás te usa. Obviamente te paga, pero te usa. Es la ley del trabajo, o sea, obviamente. A nadie le gusta poner el trabajo en esa forma, ¿no? Salvo que seas tu propio empleador, pero si vos trabajás para alguien te está usando de alguna forma. Chau, o sea que me hizo bien esa conversación porque dije, bueno, me usan pero yo acepto y cobro. Así que estoy bien, ¿no? Pero Dios no quiere eso de sus hijos. No quiere que vos te sientas usado. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros creemos que tenemos que ganarnos la bendición de Dios? Es un pensamiento que es prevalente en muchas iglesias, no en esta quizá, porque ustedes saben que acá somos muy libres y a nadie le estamos pidiendo hace esto y si no Dios no te va a bendecir, o el que no sirve, esas cosas. Pero venimos de lugares donde se manipula y se manipula fuerte y se manipula en base a eso. Si vos no hacés,
Dios no te va a dar. Y yo hoy quiero hacerte libre de eso. No depende de vos, depende de que el pacto se cumpla. Y el pacto se cumple no porque vos lo cumplas, porque este pacto, el nuevo pacto, es un pacto incondicional. Es un pacto incondicional, no tiene condiciones. El pacto de la bendición de Dios, ¿sabés qué es? Vos lo generás, ¿sabés por qué? Porque sos, simplemente. No porque haces, sino porque sos. Y es porque sos hijo. Ayer hablábamos de eso a la noche. Si vos sos hijo, entonces sos heredero, coheredero con Cristo. Nadie te puede sacar esa herencia, porque esa herencia no es de este mundo, esa herencia es espiritual. Con lo cual, y con esa herencia espiritual viene todo lo natural también, ojo. Pero tenés que caminar en ese pacto y saber que en ese pacto, que no depende de lo que vos hagas, si vos sabés que estás caminando en ese pacto, básicamente no tenés que hacer nada, simplemente ser. Alguno dice, bueno, pero no lo entiendo, porque ¿cómo? ¿No tengo que hacer? Claro, nos han educado de forma que nosotros pensamos que tenemos que hacer para recibir. Pero no, acá no hay que hacer para recibir, hay que ser para recibir. ¿Y hay que ser qué? Hijos. A todos los que creen en su nombre se les ha dado la potestad de ser llamados como hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes creen en su nombre acá? Si no crees en su nombre, hacemos un llamado al final del culto. Pero si crees en su nombre, ¿sos qué? Hijo, hija. Y si sos hijo, hija, sos heredero. Coheredero con Cristo. O sea, lo mismo que heredó Cristo, lo heredás vos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué heredó Cristo? Si Dios no ha escatimado a su propio Hijo y nos lo ha dado, ¿cómo nos dará también con Él? Todas las cosas. O sea, no tenés necesidad de nada. Nada te faltará. Jehová es tu pastor. Nada te faltará. En lugares de delicados pastos te hará, ¿qué? Descansar. ¿Descansar en qué? En esa noción de que sos hijo. Y en el pacto no tenés que hacer nada, simplemente ser hijo. El hijo de un empresario millonario no tiene que demostrar nada para ser el hijo de un empresario millonario, ¿no? No tiene que hacerse de abajo, ni ir a ganar la plata, trabajar con el sudor de su frente. Ya tiene toda la plata. Tiene que ir a abrir la heladera de la casa, ser llevado por su papá. Y Dios quiere que vos entiendas que estás en esa posición. Está bien, vos me decís, bueno, pero yo no lo veo en mi vida. No veo eso. Está bien, pero hoy quizá podés empezar a caminar en eso. Y el caminar en eso quizá te pueda hacer entrar en esa vida. Porque cómo pensás, finalmente determina cómo te comportás. Y cómo te comportás termina atrayendo o no oportunidades. Ayer contaba que esta semana pasada estuve en una reunión que era importante para mí, donde fui a encontrarme con una persona muy importante que me tenía que dar un negocio importante, y sé que la persona estaba negada, no se quería encontrar conmigo. Pero fui a la reunión, me senté y cuando la persona me miró me dijo, ¿pero vos sos Felipe? Yo dije, sí, soy yo. Y miró y tenía un currículum mío en la mano, ¿no? Y mira la foto y me dice, ¿pero vos sos el de la foto? Y le dije, sí, soy yo. Y me dice, me dice, sos vos. Bueno, mira, me reinteresa, me dice. Hicimos el negocio. Yo dije, ¿por qué cambio entre la foto que miró y yo en persona? Y porque yo no voy solo, ustedes saben. No fui solo. ¿Quién estaba conmigo? El Espíritu Santo estaba conmigo, Dios estaba conmigo. El tipo tuvo una percepción espiritual, no se dio cuenta, él se lo preguntás obviamente si él no es creyente, pero de alguna forma captó esto, que yo cuando entro a hacer un negocio o voy a trabajar o voy a una entrevista o una reunión, yo sé quién está conmigo y cuando sé quién está conmigo es como que eso de alguna forma se ve. Transpiro eso, de alguna forma, ¿no? Es como que me sale por los poros eso. Porque yo sé que cuando voy me siento, no es como si se sentara cualquiera, soy un hijo de Dios.
Entonces, ¿qué tenés que hacer para estar en este pacto? Nada. ¿Qué tenés que hacer para recibir la ayuda del Espíritu Santo? Nada. Ya la tenés. ¿Qué tenés que hacer para que el Espíritu Santo se manifieste? Matar la carne. Matar la carne. Dios dice, no apaguen el fuego del Espíritu. No apaguéis al Espíritu, dice Pablo. ¿Cómo se puede apagar el Espíritu? Y cuando la carnaza es una capa fuerte, entonces no es que yo no tenga carne, tengo como todos ustedes, pero he pasado tanto golpe últimamente que es como que, claro, Dios me fue resquebrajando y ahora de repente hay algún lado por donde sale el Espíritu. Antes no. Pero hay que matar la carne. Si no la matamos nosotros, la mata Dios. Llegamos por revelación, que es matarla a nosotros, o por tribulación, la mata Dios. Pero lo que te digo es eso, vos estás ayudado y no tenés que hacer nada para generar esa ayuda. Tenés un viento a favor y sos incapaz de generar el viento. No puedes soplar atrás tuyo, pero el viento está. Entonces, si vos te plantás y sabés que tenés un viento a favor, las cosas cambian. Por eso te digo, hoy es un momento de reconocimiento de eso. Vamos a cerrar los ojos un segundo y vamos a reconocer al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te reconocemos en este lugar. Te reconocemos morando en cada uno de nosotros. Te reconocemos sanando nuestros corazones de experiencias pasadas. Te reconocemos cambiando nuestras cabezas con respecto a esta situación transaccional en la que hemos vivido nuestras vidas. Te reconocemos dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Te reconocemos dándonos fuerza, multiplicando las fuerzas del que no tiene ninguna en este momento. Multiplica nuestras fuerzas ahora, Señor. Señor, tú has dicho que estás cercano al contrito de espíritu, al quebrantado de corazón. Señor, manifiéstate ahora, sopla ahora en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Llena nuestros corazones en este momento de fuerza, de ganas de vivir. Señor, tú nos has traído quizá en tristeza, pero tu palabra dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y que la oscuridad puede durar durante la noche, pero en la mañana viene el gozo. Así que, Señor, en esta mañana recibimos ese gozo de Dios, que es nuestra fuerza en este momento, en el nombre de Jesús. Bueno, así sí que Dios mantiene su palabra, Dios es un Dios de pactos. Estamos en un pacto aún sin quererlo. Y somos beneficiados por ese pacto aún sin reconocerlo. Pero lo peor que puede pasar es que no nos demos cuenta y actuemos como si no estuviéramos en ese pacto. Por eso quiero decirte, el pacto es incondicional. No depende de vos, no lo podés matar, no lo podés vos desandar. El pacto sigue. Vos podés decir, me voy a las chapas, no quiero participar del pacto. Y bueno, esa es tu decisión, pero el pacto sigue operando. En el momento en que vos querés meterte en ese flujo, te metes en ese flujo. El pacto está. Dios no ha cambiado. Dios no tiene mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Dios es inmutable. Es aquel que ha dicho y cumplirá. Así que podés estar tranquilo porque Dios mantiene su palabra y literalmente el mismo Pablo lo afirma en Tito 1, versículo 2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que Dios no miente y dentro del carácter de Dios la posibilidad de hablar algo
que no sea verdad o decir o prometer algo que no cumplirá, no existe. En otras palabras, Dios dice, Dios cumplirá. Primera de Reyes 8:56 dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Amén. Ahora, Dios ha hecho grandes promesas al pueblo de Israel, ¿verdad? Es importante entender cómo se da esto con Israel para después entender cómo se da con nosotros. ¿Cuántos entienden eso? Dios escogió a Israel. Algunos tienen un problema con eso. Dicen, no, Dios no escogió a Israel, Dios escogió a todos. No, la Biblia dice que Dios escogió a Israel. No escogió a los asirios, no escogió al eteo, al jebuseo, no escogió a los egipcios, escogió a Israel. Así que Dios ha hecho grandes promesas para Israel. Y la razón por la cual es importante que Dios cumpla sus promesas con Israel es que si Dios no cumpliera sus promesas con Israel, nosotros no podríamos creer en Dios. Así que la razón por la cual Hitler, el Islam, Hamas, Hezbollah o cualquier ataque, Irán o cualquiera que está en contra de Israel nunca podrá, y esto, ojo, no es un discurso de ningún tipo a favor del Estado de Israel, de ninguna manera, o sea, en términos políticos. Lo que estoy diciendo es su pueblo. El pueblo de Dios, escogido Israel, nunca podrá ser aniquilado, porque si Israel fuera aniquilado, eso sería una prueba de que Dios no cumple sus promesas. Por lo cual Israel nunca podrá ser aniquilado. Por eso Israel, siendo un pueblo chiquito, digamos, en el Estado de Israel, ustedes vieron ahora en estas guerras, uno dice, bueno, pero tiene todos los países en contra y están todos alrededor y lo podrían exterminar en un minuto, pero no pasa. No pasa, ¿por qué? Porque Dios lo protege. ¿Por qué? Porque si eso pasara, nosotros podríamos dudar firmemente de Dios. Entonces Dios soporta a Israel y si vemos la historia, la existencia de Israel como nación depende de las promesas de Dios. La bendición vino a ellos a través del pacto abrahámico. Digan conmigo abrahámico. ¿Qué es pacto abrahámico? Es el pacto que hizo Dios con Abraham. Acuérdense que Abraham no era de Israel, no era un israelita. ¿Abraham qué era? ¿Qué era? Era un ateo, era un iraquí en realidad. Vivía en lo que hoy sería la Irak moderna, la tierra de Ur de los caldeos. Era una persona de Irak. Y no era santo, era un idólatra. Así es así es la misericordia de Dios, ¿no? Dios elige para hacer un pacto a una persona que no adoraba a Dios. Así también Dios es un Dios que bendice a gente que no se lo merece. Abraham no había hecho ningún mérito para recibir la bendición de Dios. El único mérito que hizo fue, ¿cuál? Creer. Creer, no tenía ningún mérito. Pero tampoco el pueblo de Israel, cuando fue libertado de Egipto, hizo ningún mérito para ser libertado de Egipto. Ustedes saben que Dios llamó a Moisés porque dice que escuchó las quejas del pueblo. Estaba oprimido por un faraón que no conocía a José. Y en ese tiempo estaban quejándose, pero no se quejaban clamando a Dios, no estaban clamando a Dios. Ellos no buscaban a Dios. Hacía 400 años que estaban en Egipto. Se habían olvidado absolutamente de Dios. Ellos no eran un pueblo que buscara a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia se acordó ¿de qué? De su promesa, dice la palabra, a Jacob. Se acordó de su promesa a Israel. Se acordó de que Él eligió ese pueblo. Entonces Dios fue y lo salvó, aunque el pueblo prácticamente se resistiera.
No te digo que se resistió en ese momento. De hecho, no salieron todos, salió una parte. Eso dicen los historiadores, que no salió todo Israel, salió una parte como el 20% más o menos, el resto se quedó. Y después el 20% que salió se quejaba y quería volver. O sea, los libertó a pesar de ellos, a pesar de que ellos no querían que los libertaran en el fondo. Y los libertó. O sea, Dios hace cosas maravillosas por gente que no se lo merece. Y eso nos deja tranquilos, ¿no? Porque ¿nos lo merecemos nosotros? Todos sabemos que no. No nos lo merecemos. Entonces, pero el hecho de que no nos los merezcamos no invalida el pacto. El pacto es un pacto que está todavía ahí. Dice en Génesis 13, versículo 14, si lo podemos poner, Génesis 13, 14, que Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Qué tenía que hacer Abraham para obtener esto? O sea, fíjense que Abraham no tenía hijos. O sea, esto que Dios le dice es literalmente una locura. Abraham no tenía hijos, de hecho llegó a una edad avanzada, con su mujer de edad avanzada, y ninguno podía tener hijos, y esta promesa todavía seguía firme. A pesar de que parecía imposible, y a veces Dios viene y nos dice una locura, nos dice, vos vas a hacer esto y es una locura, pero Dios no es hombre para mentir, y cuando Dios lo dice, lo cumple. Dios prometió, Dios hará. ¿Qué tenía que hacer Abraham para obtenerlo? Nada, creerlo. Y lo peor es que él no lo creyó realmente. Capaz que acá lo creyó, pero en varios momentos dudó. El nacimiento de Ismael es una prueba de que Abraham no creyó. El nacimiento de Ismael es una prueba de que a veces nosotros, como no tenemos tiempo para esperar o creemos que no tenemos tiempo, tratamos de hacer la nuestra por medio de la carne. Y nació Ismael, pobrecito Ismael. La verdad, cuando uno piensa, dice, pobre chico nació. Fíjense la diferencia entre lo que es nacer siendo escogido y nacer no siendo escogido, ¿no? Por eso el privilegio que tenemos nosotros, porque la palabra dice que nosotros, ninguno de nosotros recibió el pacto cuando nació, cuando se convirtió. Nosotros somos escogidos antes. Vos pensá que en tu vida, no es el día que vos conociste a Jesús el día que cambió tu vida. Tu vida iba a cambiar ese día, pero eso ya estaba determinado desde antes. O sea que todo lo que pasó en tu vida ya pasó conforme al propósito de Dios. No es que vos un día creíste y todo eso cambió. No. Esto ya es un plan de la vida entera. Entonces, fíjense lo que es pobre Ismael, sin comerla ni beberla, no hizo nada malo. El pobre chico nació, a su madre la rechazaron y lo echaron. Lo echaron y tuvo que salir a caminar por el desierto. Dios no apartó su bendición de él y hoy Ismael es el padre del pueblo árabe. Pero alguno que a veces, digamos, tiene esta cosa de odio hacia el Islam, ¿no? Y bueno, tenemos que pensar también de dónde salen estas cosas, ¿no? Es como cuando uno piensa en Corea del Norte. ¿De dónde sale todo el odio de Corea del Norte? Y pobres los coreanos del norte, los americanos los reventaron en la guerra esa. Los reventaron, o sea, Kim Jong-un y toda la gente que piensa que los americanos hay que matarlos. Sí, claro que puede preguntar. ¿Cuánto Dios hay? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto Dios hay? ¿Cuánto Dios hay? ¿Cuánto Dios? ¿Hay dos o tres? ¿Dioses? ¿Dioses? Uno. Uno hay. Un solo Dios. Un solo Dios. Muy bien. Un solo Dios. Muy bien. Y es lo que estoy predicando en este momento.
Estoy predicando eso, la gracia justamente. Si usted... Bueno, ¿está escuchando eso? Eso es lo que estoy diciendo, exactamente. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Ahora voy a llegar a eso. Ahora voy a llegar a eso. Entonces, la obra de Israel, finalmente, es la obra de un pueblo que no hizo lo correcto. No hizo lo correcto. De hecho, lo que nosotros vemos, por un lado, es todo esto, imagínense, este error de Abraham y de Sara genera un enemigo para siempre, el pueblo árabe. Un enemigo de Israel para siempre. Pero sale de lo malo que ellos hicieron, ¿no? Israel, de hecho, siempre tuvo un patrón nocivo. Israel en el desierto, ¿qué hacía? Clamaba a Dios porque estaba en necesidad, Dios venía, los bendecía, se amigaban con Dios y en la bendición finalmente se terminaban olvidando de Dios y caían de nuevo en el desastre. Y cuando caían en el desastre clamaban de nuevo y ese ciclo es un ciclo en donde vagaron 40 años sin parar. Ahora, Dios de todas maneras terminó afirmando su pacto y nunca lo rompió. Siempre lo cumplió. Y terminó cumpliendo, terminó dándole a Israel la tierra prometida, terminó haciendo lo que dijo que iba a hacer. Mucha gente quedó por el camino, o sea, no entraron. Y eso nos tiene que también traer una convicción a nuestro corazón, porque nosotros capaz que pensamos, bueno, como Dios lo prometió, Dios lo va a hacer y yo puedo hacer cualquier cosa. Pero acuérdense que en Israel, no todo Israel entró en la tierra prometida. La generación que estuvo en el desierto quedó postrada y quedó afuera. No todos salieron de la tierra de Egipto, hubo un 80% que quedó esclavo. El hecho de que Dios lo haga y que Dios mantenga el pacto no quiere decir que nosotros obtengamos todo. Porque para obtener todo, nosotros tenemos que creer y tenemos que actuar en consecuencia. Abraham, llamado el padre de la fe, porque cuando Dios lo llamó, creyó y salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Y lo hizo. Las cosas no se veían bien, él no sabía dónde iba, pero lo hizo. No sabía dónde iba, pero lo hizo. Y a veces nosotros tenemos un llamado y no sabemos a dónde vamos, pero lo hacemos. Y Dios premia esas cosas. Pero, ojo, porque mucha gente se quedó y no salió. Los judíos que fueron libertados y quisieron quedarse en Egipto se quedaron. Pero Dios no invalidó su pacto. Dios crea las circunstancias apropiadas para cumplir sus promesas y nosotros tenemos que entrar en eso. Vos tenés que ser y como sos vas a creer y como crees vas a obtener. Ahora, Dios juró por sí mismo. ¿Saben eso? Dice en Génesis 15, versículo 5, lo podemos poner en la pantalla, que Dios llevó afuera a Abraham y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y después dice en el versículo 8, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le pidió confirmación. Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. O sea, le pidió 3 animales, tipo bovinos y ovinos, y 2 pájaros.
Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. O sea, lo que hizo fue partir los animales. ¿Saben para qué se partían los animales? Era un símbolo de juramento en ese tiempo. O sea, Dios partió los animales. Y entonces, después, Dios le pide a Abraham que corte los animales a la mitad y le dice en Hebreos 6:13, acá es el autor de Hebreos contándolo, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea que Él no cambie y que sus promesas serán cumplidas, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, Dios juró por sí mismo el pacto. Eso quiere decir que Dios no cambia y vos te estás en ese pacto. Y ese pacto es el pacto abrámico de bendición y de multiplicación. Y vos dirás, pero ¿cómo estoy yo en ese pacto? Si ese pacto es para Israel. Pero no, la palabra dice que a través de Israel las demás naciones serán bendecidas. ¿Cuántos han leído eso en la Escritura? ¿Saben eso? El pueblo judío ha sido elegido, pero las promesas no son solamente ni para los antiguos, ni son, o sea, es para la Israel moderna y también es para todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas, le dice Dios a Abraham, todas las naciones de la tierra. Y esto se da a través de Jesús. Así que nosotros estamos en el pacto abrámico a través de la gracia de Jesucristo, como decía la señora. Estamos en el pacto abrámico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos en una bendición absoluta. Ahora, la gran pregunta es si vamos a caminar en eso o no vamos a caminar en eso. Vos decís, bueno, pero lo que veo no es eso. No veo bendición absoluta. Vivo en un mundo caído, las cosas están mal. Pero tenés un Dios que es mucho mayor que lo que vos ves en el mundo. Tenemos un Dios que te puede ayudar de formas que vos no entendés ni siquiera. Tenemos un Dios que no depende de vos. Tenemos un Dios que es fuerte. Y vos me dirás, bueno, pero mi fe no es fuerte. Me falta fe. Jesús que dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza y le pidieras a un monte que se mueva, el monte se va a mover, ¿verdad? Entonces, ¿qué decía Jesús? ¿Que tenés que tener una fe fuerte? ¿Que tu fe tiene que ser fuerte? No, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿saben qué es el grano de mostaza? La semilla más chiquita que había en ese tiempo. En ese momento no había una semilla más chiquita que el grano de mostaza. Después ahora hay otras semillas que son más chiquitas, pero en ese tiempo no se conocía otra semilla más chica que el grano de mostaza. Entonces, el punto de Jesús es, tu fe no tiene que ser fuerte. Y vos dirás, pero ¿cómo? ¿Me llama a tener fe, pero no me llama a tener una fe fuerte? No, cada uno en la medida de lo que Dios le mandó tener. ¿Está? Una fe chiquita está bien. Decía que está al lado tuyo, podés tener una fe chiquita y eso no invalida el pacto. Podés tener una fe chiquita y eso no invalida el pacto. Podés tener una fe chiquita y eso no invalida el pacto. Escuchá bien. Si vos estás vos vas caminando por la nieve y estás por pasar un lago. Estás por pasar un lago y el lago está congelado. Y el hielo es finito. Vos podés tener fe muy fuerte en el hielo finito, pero vos empezás a caminar y el hielo, ¿qué pasa? Se rompe, se resquebraja.
¿no? Eso es fe fuerte. El hielo finito equivale a un Dios chiquito. Si vos confías en vos mismo, eso es como fe en hielo. Vos podés tener una gran autoconfianza. Eso es fe en hielo finito. Pero si vos tenés poquita fe en un hielo muy grueso y caminás y elegís caminar en el hielo grueso, el hielo no se va a romper. Y eso es la fe en Dios. Es fe chiquita en un Dios grande. Fe chiquita en un Dios grande. ¿Cuántos entienden eso? ¿Lo podemos entender? Por eso Dios no te pide una gran fe para estar en este pacto. Dios te pide una fe chiquita capaz. Una fe chiquitita. No tenés que tener gran fe. Podés decir, bueno, pero no podés tener nada de fe. Si no tenés nada de fe, no vas a caminar sobre el hielo. Pero tenés que tener la certeza de que el pacto es tuyo y que en ese pacto tenés la bendición absoluta. ¿Cuántos quieren esa bendición absoluta? Vamos a orar en este momento.